Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, desde el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué interesante esto, ¿no? Qué maravilloso. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por lo tanto, nos lleva con más razón a prestarle tanta atención al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Todas estas cosas fueron escritas, dice Pablo, para llamar nuestra atención. ¿Para qué? Para que no nos pase lo mismo en algunas cosas y en otras para que nos pase lo mismo. ¿No? Uno ve este ejemplo y tantos otros y uno dice, yo no quiero que me pase lo mismo. Le doy un ejemplo al voleo. No quiero que me pase lo mismo que le pasó a los hijos de Coré. ¿Qué le pasó a los hijos de Coré? ¿No? Se los tragó la tierra. Quiero que me pase lo mismo que cuando fueron al aposento alto en Jerusalén y estaban todos unánimes juntos buscando al Señor y el Señor descendió sobre ellos. Quiero que me pase lo mismo cuando estoy por hacer algo para el Señor y no le quiero decir al Señor, Señor, hay 5 panes y 2 peces nada más, ¿cómo hago para? Y los ejemplos siguen, y los ejemplos siguen. Me gusta cuando el apóstol Pablo dice, estaban todos bajo la misma nube, bajo el mismo espíritu. Recibieron el mismo alimento espiritual, la misma bebida, la misma agua espiritual. Claro, el agua que salía de la roca. Y dice Pablo, la roca era Cristo. Es maravilloso todo esto que parece tan poético, pero no fue un poema, fue una realidad. Y nos sirve para identificarnos con esto, para no cometer los mismos errores, para ser precavidos cuando pasa algo y decir, viene por este lado. Es tan maravilloso, ¿no? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Claro, no mirando con juicio lo que hicieron nuestros antepasados, sino que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué detalle, qué detalle. Me lleva a reflexionar todo lo anterior, pero para que no me pase lo mismo, y no juzgándolo, sino que sabiendo que me puede pasar lo mismo. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto me llevaba a un montón de reflexiones, pero una que para mí es muy importante es la necesidad de no dejar de tener hambre de Dios. No dejar de tener hambre de Él. Cuando uno se familiariza con algo, ustedes saben que esto pasa en todos lados, pasa en los trabajos, pasa en las familias, pasa en todos lados. Uno primero conoce a su jefe, tiene un trabajo nuevo y hasta lo trata hasta de usted. Después, a medida que va teniendo confianza con el jefe o con la jefa, ya la trata de vos. Antes golpeaba y pedía permiso para entrar en la oficina, después ya no, abre la puerta y dice permiso. Después, con el tiempo, ya no dice ni permiso. Se dice: hola, ¿cómo estás? Mira, ya comenzó a otro trato. Ustedes me entienden lo que les digo. Con Dios nos puede pasar exactamente lo mismo. Nos conmovió, nos perdonó, nos invitó al banquete. La primera vez en nuestra vida que participamos de la cena del Señor nos conmovió. La segunda también. La tercera también. La vez número 100. ¿Y por qué no debería conmovernos? Y esto ocurre en sin número de cosas. Antes uno hasta se arrodillaba más delante del Señor. Cuando había cultos de adoración, nos quebrábamos, nos tirábamos a los pies del Señor. Había tiempos que la gente se arrodillaba y se quebrantaba, arrodillado. La gente nos olvidábamos de lo que estaba a nuestro alrededor y nos quebrantábamos delante del Señor en amor, en adoración. Derramábamos nuestro corazón y por ahí va pasando el tiempo y uno se va familiarizando con este tipo de cosas. Se familiariza con la presencia del Señor y tal vez sin darnos cuenta lo que no nos puede ocurrir, porque no les puedo decir que a ustedes les está ocurriendo esto, con este frío de hoy, y que hoy ustedes estén acá. Habla bien. Pero ¿por qué vinimos? Es porque amamos al Señor. Porque nos conmueve. Porque nos atrae. Porque ¿cómo no venir? Y puede ocurrir que uno se va enfriando.
Puede ocurrir que y no tengo hambre del Señor, y no tengo sed del Señor. Por eso me gusta cuando el apóstol Pablo hablando dice, y todos ustedes comieron de toda la comida espiritual de aquel entonces y bebieron del agua, de la roca que es Cristo. Y cuando habla de ese alimento espiritual, hablaba de la presencia del Señor. Pero así como hablaba de la bebida y decía que la roca era Cristo, yo imagino que también hablaba del maná. Imagínense el pueblo. Descendía el maná, que no tenían que hacer nada, solo juntar lo que iban a comer. ¿No le gustaría cuando usted llega a su casa? Qué lindo, ¿no? Era el maná. Pero miren qué loco. Después se cansaron del maná. Explíquenme en qué cabeza puede caber que alguien se canse de algo que te está dando el Señor. ¿Por qué? Porque el paladar se le fue acostumbrando, se aburrieron, dejaron de sentir eso que era tan rico, tan lindo. Y uno corre riesgos que esto ocurra con la presencia de Dios. Uno corre estos riesgos. Y son las cosas que no debemos permitir que nos ocurran. Porque eso puede hacer que la lámpara de mi aceite se vaya acabando, se vaya consumiendo. Y si yo no repongo eso, un día se acaba. Es como el tanque de nafta de su auto. Si usted anda con el auto y de pronto le marca la luz amarilla y le dice, te estás quedando sin combustible, ¿uno qué hace? Va a la estación de servicio y carga. Y en Dios nos pasa exactamente lo mismo. Y no tenemos que estar nunca en reserva, porque la reserva se puede ensuciar todos los inyectores y puede hasta perjudicar tanto el motor. Nuestra vida espiritual nos puede ocurrir lo mismo. Y era lo que Pablo le decía a los corintios. Imagínense que los hermanos de este lugar, la iglesia de este lugar, era una iglesia privilegiada. Ahí lo dice en el capítulo 10, pero lea desde los primeros versículos y se va a dar cuenta que era una iglesia carnal, natural, pero llena de los dones del Señor. Llena de los dones, pero con un montón de dificultades, de errores. ¿Y por qué? Porque comenzaron a familiarizarse con la presencia del Señor. Y si hay algo que no nos puede ocurrir es que nos familiaricemos tanto que ya somos como chanchos con el Señor. Y el Señor es el Señor. Me tiene que seguir conmoviendo cada vez que yo estoy en su presencia. El día que yo sienta que no me conmueva, no le puedo echar la culpa a nadie. Tengo que decirle, Señor, te necesito. Y tengo que caer a los pies del Señor. Hoy una hermana me decía unas palabras tan lindas, me dijo que casi, que hasta me las creí. Me decía una hermana, me fui a otra iglesia y me fui 3 cultos a otra iglesia y cuando estaba en la otra iglesia decía, esta no es mi iglesia. Y volví a mi iglesia, porque no podía estar si no estaba en mi iglesia. Y lo decía por nosotros, casi me lo creí. Se lo creí. Pero digo, qué interesante, ¿no? Me hablaba esa persona de lo que ella sentía en el culto. No debemos dejar de sentir la presencia de Dios. Cuando nos parece que no sentimos la presencia del Señor, empecemos a mirar para adentro, porque no es una cuestión de la presencia de Dios en un lugar,
Porque cuando uno va preparado para derramar el perfume delante del Señor, el Señor se derrama. No hay vez que el Señor no venga a buscar la ofrenda de la iglesia. Por eso yo lo he explicado muchas veces y trato de hacerlo. Cuando uno está delante de la presencia del Señor, por un momento olvídese de todos sus problemas, olvídese de los problemas de su familia, de los problemas de su nieta, de su nieto. Olvídese y venga a derramar su perfume delante de Dios. Yo digo, Señor, todo lo demás te lo dejo en tus manos. Uno no se tiene que cansar de reiterar cosas como saber que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Y esas son las cosas que son añadidas. Entonces lo que tengo que dedicarme cuando estoy en la presencia del Señor es en derramar mi perfume para Él. Amén. Mire, cuando uno viaja en avión y hace un viaje interno o al exterior, para los que nunca viajaron, los que viajaron lo conocen, los que nunca viajaron saben, hay lugares que se llaman free shop. El free shop es una tienda donde ahí venden todas cosas importadas, perfumes importados, y como uno tiene que esperar el avión y a veces tiene que esperarlo y ya está embarcado en ese lugar y lo tiene que esperar 2 horas, 3 horas antes. Todos caminan por el free shop, miramos precios, observamos. Y cuando uno va al sector de los perfumes, tiene probadores de perfumes. Entonces empieza a oler y dice, este es el que en este tiempo no me podría comprar jamás. Entonces, ¿qué hace? Se pone un poquito. Yo por lo menos me pongo, qué rico perfume, y uno huele bien. Es imposible que uno no vaya al free shop, ya sea para ver la ropa que no va a comprar porque es carísima, o los perfumes que son carísimos, o los chocolates que ve ahí y dice, qué bueno, pero ni loco puedo comprar esto. Sin embargo, el sector de los perfumes, todo el mundo pasa por ahí. En la presencia de Dios, salvando las distancias, y perdón por este ejemplo tan burdo, esto es algo semejante. El Señor, cuando nosotros, la iglesia, se reúne en un día como hoy, tan frío, tan calentito acá porque tenemos la calefacción y está tan agradable, el Señor pasa por el free shop a oler el perfume de la iglesia. No porque el Señor tenga necesidad, porque Él lo tiene todo. Si Él quiere voces perfectas, sabe lo que tiene allá, ¿no? No lo tengo que explicar. Una sola vez en mi vida escuché los ángeles alabando al Señor y fue impresionante. Una vez, nunca más. Lo que debe tener allá el Señor no tiene necesidad de pasar por el free shop terrenal, pero viene a la iglesia para recibir el perfume de la iglesia. A ver qué tiene Nelson para mí, y lo recibe. A ver lo que tiene Mabel, a ver lo que tiene Mercedes, a ver lo que tiene, y lo recibe, y lo recibe. No nos olvidemos de los errores de nuestros antepasados. Remarquémoslo en nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y veamos las virtudes de aquellos. Miren las virtudes de Ruth, las virtudes de Nehemías, de Esdras,
de Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¡Wow! El ejemplo a no tomar, el de Jonás. A tener cuidado, a que no nos pase lo mismo. Dice, Señor, ¿qué le voy a ir a predicar el Evangelio a todos mis vecinos si sabemos que tú eres misericordioso, si sabemos que... No. A tomar las cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que me tienen que servir, algunas para no cometer el mismo error y otros para potenciarme en Dios. Y tener hambre. Finalizando, les recuerdo la historia bíblica de Samaria, cuando Samaria fue rodeada por el enemigo y ya no tenían comida, no tenían agua, comían la cabeza de los asnos, comían el estiércol de las palomas, se les terminó el alimento y el profeta les dijo, mañana a esta hora la harina y la cebada van a costar centavos como costaban antes. Esto no va a ocurrir ni que el Señor abra las ventanas de los cielos, dijo el principal del rey. Y afuera estaban los leprosos que dijeron, si entramos, nos van a abrir la puerta, estamos leprosos, nos vamos a morir de hambre, tenemos hambre. Y si vamos a los sirios y le pedimos de alimento, por ahí nos perdonan la vida y nos dan alimento. Estamos leprosos, nos vamos a morir. Y se fueron al campamento del enemigo y encontraron el campamento del enemigo vacío. Porque el enemigo había escuchado el ruido como de un ejército gigantesco. Era el ruido que había mandado el Señor. Y ellos, los sirios, huyeron, dejaron todo el alimento, el oro, la plata. Y cuando entraron los leprosos comenzaron a comer. Comían. No estamos haciendo bien si nos callamos. ¿Saben por qué ellos fueron los leprosos al campamento a que les den alimentos? Porque estaban jugados, porque estaban hambrientos. Estaban jugados. Y lo que el Señor busca de nosotros es que estemos hambrientos de Él, y que estemos jugados por Él. El leproso estaba jugado, ya estaba. ¿Estamos jugados? ¿Estaremos jugados? ¿Permaneceremos jugados para el Señor en el futuro? Espero que sí, solo Dios lo sabe. Pero yo no voy a juzgar a nadie. El que piense estar firme, mire que no caiga. Para que cuando llegue aquel día, que puede que no tenga hambre y ya no tenga las necesidades que tengo hoy en día. ¿Y por qué? Porque me familiaricé con el Señor, con la presencia del Señor. Y ese va a ser el peor día de mi vida, porque dejé de tener admiración por el Señor. Dejé de tener respeto por el Señor. Dejé de tener hambre por el Señor. Y ese no va a ser el peor día del Señor. Si eso me pasa, eso puede ser mi peor día. Jamás el del Señor. Que no perdamos este eje, que los corintios lo perdieron varias veces. Perdieron ese eje, el del respeto por las cosas sagradas, el del respeto por el Señor. Y saben, esto le ha pasado a pastores, le ha pasado a profetas, le ha pasado a apóstoles, le ha pasado a evangelistas, a maestros, le ha pasado a músicos, le ha pasado a directores de cultos, le ha pasado a gente que está en los coros, le ha pasado a diáconos, le ha pasado a ancianos, le ha pasado a maestros, le ha pasado a hermanos. Le ha pasado para el que
ha hecho montones de cosas para el Señor y le ha pasado gente que aparentemente no hacía nada para el Señor. Venían, se congregaban, estaban, evangelizaban, participaban, estudiaban, leían, oraban. No tenían un cargo, pero también les ha pasado a todos los niveles, a todos los sectores. ¿Qué ha pasado? Yo he visto gente, y lo he manifestado más de una vez, he tenido gente que estaba al lado nuestro que dirigían los cultos, y cuando dirigían los cultos la presencia del Señor caía, hermano, caía. Y un día se enfriaron. Los mejores músicos, los mejores cantantes, los mejores directores de cultos, los mejores maestros, los mejores... Un día dejaron de estar enamorados. Esto es lo que pasa. Ya deja de estar enamorado. ¿Y qué es lo que hace? Ahora quiere. Dejó de estar enamorado. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Es la admiración que tengo que tener por el Señor. Este apego por Él. He hecho kilómetros, para el Señor. ¿Usted cree que el Señor no lo ve? Tenemos un matrimonio que viene de lejos, de La Caleta. ¿Crees que el Señor no lo ve? Cuando la otra hermana viene de Punta Mogote, se viene en verano o no verano, se cruza toda la ciudad para venir a un culto. El otro de Batán se viene hasta acá, viene para estar en un culto. El otro de Sierra de los Padres viene de lejos para estar en un culto. El otro en invierno, el otro... Y no termina nunca. ¿Por qué? Porque es parte de la ofrenda que le das al Señor. Yo la veo a nuestra hermana Mabel y ella ha venido con unos dolores de huesos. Yo recibirle en la puerta y decirme, no puedo más, pastor, del dolor de huesos. Y yo decirle, hoy vamos a ungirte con aceite. Otras veces no. ¿Cómo estás? Estoy bárbaro. Y ha venido, como muchos de ustedes, como casi todos, como todos ustedes. No perdamos esta frescura. Yo le vuelvo a decir ya finalizando, cuando yo tengo que ir a un aeropuerto, siempre paso por el free shop a oler los perfumes y a ponerme un poquito de alguno de ellos. Y son probadores, no es que lo estás robando. Son probadores, pero te da un poquito de vergüenza. Entonces uno mira para todos lados y se prueba. ¡Ah, qué bien huelo! Y uno cuando sube al avión, huele en el avión todo tipo de perfumes, porque todo el mundo hizo lo mismo. El Señor viene a buscar tu ofrenda, tu perfume. Dale el mejor perfume. El más caro, el más precioso, porque lo tenés y solo es para el Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga en gran manera. Y antes de